Estimada comunidad de CD Center, el gusto y el placer de saludarlos nuevamente. El día de hoy inauguramos un curso abierto en todo lo que tiene que ver con conocimientos de lengua y comunicación, que es importante, digamos, para todo lo que tiene que ver con ingresos a nivel general. Estamos con el profesor Diego Pérez, persona que ha trabajado dentro del centro en lo que es específicamente las áreas de lenguaje y comunicación. Básicamente esta primera clase tiene como objetivo una aproximación a los principales conceptos de lengua y comunicación que son muy importantes, como les mencionaba, para estas pruebas. ¿Sí? Así que vamos a comenzar. Bueno, hay 5 conceptos claves que hay que tomarlos en cuenta en un curso introductorio de este estilo. Básicamente son los conceptos de lengua, lenguaje, habla, comunicación verbal y comunicación no verbal, que son conceptos, yo los llamo funcionales, porque nos permiten tener una aproximación a lo que tiene que ver al mundo del lenguaje y comunicación. Normalmente los estudiantes suelen confundirlos y a veces los profesores no suelen tener mucha exactitud. Y en las pruebas, a nivel general, oscila un 50 o 60% este tipo de conceptos. Así que si los tenemos más claros, es mucho más fácil el desarrollo de las pruebas. ¿Sí? Así que vamos a conceptualizarlos. El primero es el concepto de lengua. Aquí no hay que, digamos, extenderse demasiado. En cualquier examen, lengua hay que verle como sinónimo de idioma. ¿Sí? Por eso es que la lengua se define básicamente como un conjunto de signos verbales. Entonces, siempre que ustedes escuchen lengua, es lo mismo que el idioma o comunicación verbal, que sería otra denominación. Siempre que escuchen la palabra verbal en cualquier prueba, hace referencia igualmente al idioma. Entonces, si nosotros leemos, dice conocido como idioma es el conjunto de signos verbales que nos permiten la comunicación. Esto es importante. ¿Qué tipo de comunicación? Comunicación verbal. Porque luego vamos a hacer la diferenciación con comunicación no verbal, como les decía, es otro concepto importante. Un dato extra, ¿hace cuánto nosotros hablamos de comunicación? Hace 3000 años. Por eso es que vamos a ver que la lengua no es que es la única y exclusiva forma de comunicación de los seres humanos, y esto es importante tomarla en cuenta. Es quizá la más desarrollada y una de las más importantes, pero justamente cuando veamos el concepto de lenguaje, vamos a darnos cuenta que el lenguaje es mucho más amplio que la lengua. Características que suelen estar en las pruebas. Patrimonio intangible. ¿Qué significa que la lengua sea un patrimonio intangible? Que básicamente es una creación que nos sirve a todos y que hay que cuidarla. Por eso habrán escuchado y seguramente estén informados de tantas culturas que están detrás de esta necesidad de que no se pierdan las lenguas, justamente porque son creaciones y son patrimonios. 3 características claves igualmente. Variable, arbitraria y social. ¿Qué significa variable? Las lenguas cambian, se modifican, no son las mismas. ¿Qué significa arbitrario? Que son creadas por convenciones, por consensos. Miren, las lenguas, los diferentes idiomas, las diferentes palabras no estuvieron escritas en piedra, sino que existieron un grupo de expertos profesionales que se encargaron de definir o dar los diferentes conceptos. Eso significa arbitrario. Y finalmente social. No tenemos lenguas individuales, ¿verdad? No es que existe una persona solita que ha creado un idioma. Son sociales en la medida o en el sentido de que nos permiten relacionarlos con los otros. De hecho, suelen decir que la lengua es colectiva, y es correcto. ¿Por qué se llama colectiva? Porque tiene que ver con agrupaciones o básicamente con diversas personas que desarrollen esta lengua. ¿Sí? Algo importante cuando nosotros hablamos de lengua son los tipos de lengua. Sí, obviamente nosotros podemos hablar los diferentes idiomas, pero en este caso estamos hablando de una clasificación que igualmente es importante en esta conceptualización de la lengua. Nosotros podemos distinguir 6 grupos o 6 tipos de lenguas que existen. La primera, la lengua materna. No es complicado de entenderla. Básicamente la lengua materna, como su nombre lo indica, es aquella lengua que nosotros inconscientemente la aprendemos por nuestra madre. Existe evidencia, digamos, estadística, científica de que los susurros o esos primeros momentos que estamos con nuestra progenitora, sin querer nosotros tenemos una lengua y la aprendemos, que es la lengua materna. ¿Por qué les digo inconsciente? Porque no decidimos. Simplemente es un proceso natural en el cual nosotros nos apoderamos de esa lengua. Luego tenemos la segunda lengua. Esta sí es consciente y es importante tomar en cuenta. ¿Por qué es consciente? Porque nosotros ya decidimos aprenderla. La segunda lengua será aquella que nosotros decidimos por voluntad propia, mayoritariamente aprenderla en algún lugar, llámese en alguna institución, mayoritariamente en una escuela. Es la lengua que nosotros aprendemos 5 o 6 años cuando vamos a instruirnos, ¿sí? En este caso, por eso se llama consciente, porque existe una decisión propia. Número 3, la lengua natural. Si bien vamos a ir, o ustedes están entendiendo estas diferenciaciones, ¿qué implica la lengua natural? La lengua natural es la lengua que más se utiliza.
o que más tiempo ha utilizado una persona. Y aquí es importante no confundirse. Muchos dirán, profe, ¿una persona puede mantener lengua materna, segunda lengua y lengua natural? Sí, pero también pueden haber casos excepcionales donde se cambie cada una de estas lenguas. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con una persona que es bueno estos ejemplos porque esto nos permite concretar un poquito más la explicación e incluso que estén más cercanos con las pruebas? ¿Qué pasa con una persona que ha nacido o que su madre, digamos, habla el castellano? Obviamente su lengua materna es el español, pero ¿qué pasa si esta persona a los 5 o 6 años de edad tuvo que emigrar a Francia, por poner un ejemplo? Cambió la segunda lengua, ya no va a ser la lengua materna, la misma lengua materna, cambia del español al francés. Y muchos dirán, ¿y puede cambiar la lengua natural? También. ¿Qué pasa que si por diversas condiciones, circunstancias tuvo que trabajar en Estados Unidos y pasó la mayoría de su tiempo en Estados Unidos? La lengua natural cambió, no es la misma de la lengua materna, no es la misma de la segunda lengua, cambia, en este caso sería el inglés. Entonces, estas variaciones es importante tomarlas en cuenta. Cuarta, la lengua construida. Básicamente la lengua construida es aquella lengua que se crea a nivel literario. Muchos de ustedes habrán visto películas o ciencia ficción donde se crean lenguas, es lengua construida. No es para complicarse. Y la última, o las últimas dos clasificaciones, lengua viva y muerta, ¿no? Se entiende que la lengua viva son aquellas lenguas que en este momento se están desarrollando, que tienen interlocutores, ¿sí? Que tienen una gramática, que hay profesores que están enseñando, o sea, serían las lenguas activas, como las denominamos. Y finalmente las lenguas muertas, que esto sí hay que darle importancia, creo que la definición no es compleja, ¿no? Lengua muerta que es la lengua que ya no se practica, que ya no se utiliza, pero aquí lo importante, y que suelen tomarles bastante en las pruebas, es las causas de la lengua muerta. Pues en ese sentido, las causas podemos hablar de la falta de interés, la desaparición de las culturas, de los interlocutores. La historia nos ha hablado muchas veces de pérdida de documentos que han hecho que muchas lenguas se pierdan. Por ejemplo, dos lenguas que se consideran muertas, por ejemplo, el etrusco o el mismo latín, que pese a que se utiliza en instituciones específicas, se considera una lengua muerta. Ojo con esta tipología. Bueno, y la otra diferenciación que es del lenguaje. Esto no es para complicarse, es muy fácil. Si la lengua era una forma de comunicación que es netamente el idioma, el lenguaje es muy amplio, es más amplio. El lenguaje es toda forma de comunicación, ¿sí? El lenguaje sería todo esto, es un círculo grande, mientras que la lengua, una de las formas del lenguaje. Por eso es importante diferenciarlas, ¿ok? Por eso también la definición de ser una forma de comunicación verbal y no verbal. La considera ambas, ¿ok? Ahora, yo sí les diría que en las pruebas mayoritariamente asuman lenguaje como comunicación no verbal mayoritariamente, porque ya se dijo que lengua es netamente comunicación verbal. Una característica importante es una capacidad innata. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos y otros animales, porque aquí entran también otros animales, han desarrollado esta capacidad de manera natural. Muchas veces por el ámbito de sobrevivencia. Entonces, ojo con esta diferencia. El lenguaje es cualquier forma de comunicación, verbal y no verbal. Dentro del lenguaje está la lengua como una de las diferentes formas de comunicación. Ojo con esta aclaración que es clave. Bueno, cuando hablamos de lenguaje y específicamente de comunicación no verbal, es mucho más amplio, ¿no? Entonces tenemos básicamente lo que serían los gestos, muchos les llaman la kinésica, las expresiones faciales. Nuestro rostro también comunica. Miren que hay diferentes circunstancias en las cuales el rostro es mucho más decidor incluso que una palabra. La proxémica, que es el manejo del espacio, los espacios también comunican. Miren, aquí lo importante es tomar en cuenta esto. Todas estas clasificaciones, ninguna de estas es verbal, se dan cuenta, todo es no verbal, ¿sí? Lenguaje. Tenemos la áptica, que este es interesante, recién se comienza a profundizar y tiene que ver con la comunicación mediante el contacto físico. Miren que los seres humanos continuamente también nos comunicamos de esa manera. La apariencia física, más allá en el tema, la idea es no caer en el tema de estereotipos, pero no se puede negar que en el mundo en que vivimos la apariencia física no verbal, sin comunicar nada verbalmente, también habla mucho de nosotros. Tenemos el paralenguaje también, visto como aquellos elementos que ayudan a la comunicación verbal, pero no son verbales, como por ejemplo los sonidos, como por ejemplo los silencios, ¿sí? Todo aquello que acompañe a la lengua se considera paralenguaje. Ojo, no es lenguaje, no es idioma, acompaña. Y finalmente, bueno, ahí tenemos básicamente las principales clasificaciones de lo que serían las formas de comunicación no verbal o lenguaje. ¿Ok? Hoy en día están exploradas también, al igual que la lengua, existen bastantes textos y en realidad existe una agenda importante en relación a la comunicación no verbal, porque el mundo no solo es verbal, sino también es comunicación no verbal y eso les van a pedir que tengan en cuenta en la prueba. Bueno, ¿qué diferencias rápidamente? Porque es importante tomar en cuenta diferencias y similitudes de la lengua y lenguaje. Vamos con similitudes. Son formas de comunicación y eso es innegable.
Las dos son importantes para la subsistencia, el desarrollo, el progreso, ambas. Podríamos decir igual una similitud que el ser humano está constituido o construido a partir de estas dos formas de comunicación, que es lengua y lenguaje. Hasta ahí están claras las similitudes. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Primera diferencia clave, el lenguaje es más amplio. Como acabamos de ver, el lenguaje es un mundo mucho más amplio en el cual la lengua entra, ¿sí? O sea, es una de las diferentes formas de comunicación la lengua. Otra característica importante, los teóricos, y eso está normalmente en las pruebas, les dicen que el lenguaje es una capacidad, en cambio la lengua es un producto, y es verdad. Como habíamos dicho, el lenguaje es una capacidad innata que se desarrolla de manera prácticamente natural por la sobrevivencia. Por eso es que el lenguaje fue anterior a la lengua, o sea, es una capacidad que está en nosotros, ¿sí? Mientras que la lengua, ¿por qué se dice es un producto? Porque es una creación. Es una creación que han desarrollado las diferentes civilizaciones, que implica, digamos, toda una creación propia, un conjunto, digamos, de formas de ver el mundo, formas de ver la vida, y todo eso se entiende como una creación. Por eso decíamos que la lengua es un patrimonio. ¿Ok? Entonces, esas serían las principales diferenciaciones. No se puede negar que ambos sirven para la comunicación, pero ojo las diferencias. Y para mí la diferencia fundamental, ¿por qué no son lo mismo? El lenguaje es una forma de comunicación más amplia. La lengua es una de las formas de comunicación que están dentro del lenguaje. Me refiero a la lengua, es un producto, una creación. El lenguaje es más visto como una capacidad. Ojo con las diferenciaciones. Para ir cerrando, otro concepto importante que les había manifestado al inicio que era importante tomarlo en cuenta es el habla. Sí, vendría a ser un subconcepto de la lengua. Básicamente el habla sería la concreción de la lengua. ¿Pero qué significa esto? El habla es la expresión oral de la lengua. Sí, por eso les decía que es un subconcepto, por llamarlo así, dentro de la lengua. El habla es la expresión, la forma en la que nosotros escuchamos la lengua. Ahora, esto es muy básico, pero ¿por qué es interesante, jóvenes? Es interesante porque en el habla nosotros podemos distinguir diferentes propiedades que nosotros tenemos al momento de hablar. Decíamos que el idioma es dinámico, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto va a generar diferentes cambios que normalmente se evalúan en las pruebas, se evalúan bastante. ¿Cuáles son esos cambios? Cronolectos, sociolectos, dialectos. Luego haremos una clase más específica al respecto porque no quiero confundir temas, pero es importante que nos demos cuenta que el habla nos permite distinguir estos cambios dentro del habla. Lo que son cronolectos, sociolectos, dialectos, igualmente variaciones y desviaciones. Miren que en el habla no solo distinguimos cómo hablamos de manera correcta, también y ante todo distinguimos errores que nosotros tenemos habitualmente al momento de hablar. Ahora entienden por qué este concepto es como interesante, ¿no? Y está en las pruebas. ¿Ok? Luego profundizaremos cada uno de estos conceptos, ¿sí? Conclusiones. Tomar en cuenta 5 conceptos que deberíamos manejar bien de cara a lo que viene más adelante y sobre todo en lo que son pruebas de lenguaje y comunicación. Comunicación verbal, es decir, sinónimo de idioma, sinónimo de lengua, aquel tipo de comunicación que se desarrolla con el idioma, palabras, letras, como quieren verla. Mientras que tenemos al otro lado la comunicación no verbal, que podemos asociarla con el lenguaje, que es un mundo más amplio de comunicación, pero que no está mediada por palabras. Igualmente el habla como un concepto importante dentro de la lengua que nos permite distinguir diferentes formas de hablar. Sociolectos, que tiene que ver con el cambio del idioma por influencia social, cronolectos, por el tiempo, dialectos, por el espacio territorial o el lugar de origen, e igualmente variaciones y desviaciones, es decir, errores. Pero eso lo dejaremos para una próxima cápsula. Les invito a todos para que puedan compartir todo este material y estén, digamos, más atentos a lo que hace el centro, seguirnos en nuestras redes sociales, pero particularmente estar atentos de nuestro canal de Telegram. Ahí estamos desarrollando todo este contenido que es muy importante, un contenido amplio para lo que es ingreso a universidades o cursos formativos en lo que es específicamente lenguaje y comunicación. Gracias por todo, han estado con el profesor Diego Pérez, nos vemos en una próxima entrega.